de cada una de las personas, Señor, de la iglesia, y que atesoren, Señor, tu palabra, oh Dios, y sobre todo que la podamos poner en práctica para honra y gloria tuya, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bien, iglesia, el título del mensaje de hoy es ¿ante quién te postras? ¿Ante quién te postras? Es el título del mensaje, porque muchas veces, iglesia, de una u otra manera nosotros estamos postrados o nos estamos inclinando ante cosas ajenas que no tienen nada que ver. Entonces, ¿ante quién te postras? Y yo le invito que vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 3, y vamos a leer allí del versículo 10 al 27. Es de pronto un poco extenso, pero vamos a hacerlo de una manera, a medida que vamos avanzando, vamos allí leyendo. Y quiero contextualizar allí, iglesia, en Daniel capítulo 3. Nos habla acerca de estos tres hombres. Yo creo que es una historia bastante conocida. Tres hombres que fueron lanzados al horno de fuego. Amén. Conocemos la historia de tres hombres llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres hombres fueron lanzados por no querer postrarse ante un Dios falso. Iglesia, porque cuando Dios nos da a nosotros un proyecto, cuando Dios tiene una conquista por hacer con nosotros, siempre vienen pensamientos negativos, siempre vienen preguntas equivocadas y tendencias de desánimo. Cuando Dios quiere hacer algún proyecto con nosotros, entonces empezamos nosotros allí a cuestionarnos. De pronto vienen desánimos porque es una responsabilidad que Dios me va a delegar, y empezamos como a hacer excusas o a tener pensamientos de desánimo, pensamientos y preguntas equivocadas. Pero ¿sabe una cosa, iglesia? Dios quiere hacer un trabajo compartido con hombres y mujeres que le crean a Él, hombres y mujeres dispuestos. Dios quiere hacer ese trabajo compartido con esas personas que están dispuestas a entregarlo todo por Él. Amén. Y podemos ver, iglesia, cómo Dios en una ocasión llamó a Moisés y le delegó una tarea de sacar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo por el desierto a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces Dios lo llama y le dice: lleva a mi pueblo el camino del desierto. Ahora, ¿por qué por el desierto, iglesia? Lo lleva por el desierto porque allí se iba a ver quiénes eran aptos para recibir lo que el Señor les iba a entregar. ¿Quiénes eran esas personas que estaban dispuestos y comprometidos? Porque es en el desierto, iglesia, es en el horno, es en medio de las pruebas que el Señor a ti y a mí nos está viendo, nos está probando, viendo nuestra firmeza, viendo nuestra seguridad, viendo nuestra dependencia hacia Él. Amén. Es por medio del desierto, del horno de fuego, de las pruebas, de las dificultades, donde Dios nos está probando. Tú y yo, iglesia, sabemos que las pruebas son inevitables. Las pruebas son inevitables porque de hecho allí el Señor Jesús dejó escrito en Juan 16:33, donde dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. O sea que las pruebas, las luchas, las dificultades son inevitables. Las pruebas son para que tú y yo nos veamos tal como somos y sepamos lo que está pasando, sepamos que lo que está pasando, que esa situación adversa, que ese problema, esa dificultad es temporal y que al final Dios nos dará la victoria. Amén. Entonces, para eso son las pruebas son temporales, iglesia. No se amolde, no se, ¿cómo le digo? No se enamore allí de esa prueba, de esa lucha, no se conforme con ella, porque eso es temporal. Muchas veces hay problemas o a veces hay enfermedades que vienen al cuerpo y muchas personas dicen: no, es que ya el médico me dijo que yo tenía que acostumbrarme a vivir con este dolor o con esta incapacidad o con XY asunto. Mentira del diablo, iglesia, porque el Señor a ti no te hizo con dolores. El Señor a ti no te hizo con esos problemas, dificultades. Eso es temporal. Amén. Las dificultades son temporales.
Y yo quiero compartir con ustedes hoy el primer punto, y es: la fe y la vida de adoración serán probadas. Amén. La fe y la vida de adoración serán probadas. Y vamos a leer el versículo 10 al 12 de Daniel capítulo 3. Dice la palabra de Dios: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. No adoran la estatua de oro que has levantado. Iglesia, a estos varones judíos, 3 varones judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, le levantaron una estatua de oro, pero no solo a ellos, no, el rey Nabucodonosor levantó una estatua para toda la provincia, para toda Babilonia, pero porque sabía que había hombres diferentes allí en el consejo de él, sátrapas, gobernadores, tanta gente, sabía que había gente diferente. Entonces levantaron esto y le levantaron esta estatua de oro para que la adoraran. Pero yo te digo, iglesia, ten cuidado, porque el mundo puede levantar problemas, necesidades, enfermedades para que lo adores. Como le decía ahora, muchas veces vienen a nosotros circunstancias, problemas, dificultades, y nosotros de una manera inconsciente nos estamos allí adorando. Pero yo te digo hoy, iglesia, no te postres. El objetivo número 1 del enemigo es hacer que te postres, que te rindas, que vengas y le rindas culto a esa cosa. No te des por vencido, iglesia, porque el enemigo sabe que cuando tú te das por vencido, tú estás adorando ese problema o esa dificultad. No te des por vencido. Satanás quiere verte de rodillas delante de él y no delante de Dios, que es quien merece toda la adoración, quien merece toda la exaltación. Y es necesario, iglesia, saber que lo que hacemos, que nosotros lo hacemos, que tú y yo nos postramos es delante del Señor, delante de Dios, como cantamos ahora, a tus pies, a los pies del Señor, es que arde nuestro corazón. Amén. Es delante del Señor que nos postramos, pero no delante de los dioses falsos, no delante de las estatuas, no delante de los problemas, de las dificultades. No podemos adorar otras cosas que no sean Dios, la presencia de nuestro Señor Jesús. Delante de los problemas, delante de las dificultades, iglesia, tú y yo tenemos que estar firmes, de pie, parados allí con fortaleza y resistiendo. ¿Sabe una cosa, iglesia? Dice la palabra de Dios que cuando sonó la música, cuando sonaron allí todos los instrumentos, todos se postraron. Toda la multitud allí que había en Babilonia cayeron postrados porque escucharon el sonido de los instrumentos. Pero habían 3 hombres, 3 varones que permanecieron de pie. Iglesia, y sabe algo bonito. Esos hombres se podían distinguir porque estaba allí la multitud y todos estaban allí postrados, pero ellos estaban de pie. Ellos se podían ver a lo lejos, porque ellos estaban de pie, todo el mundo postrado. Entonces fue allí, iglesia, donde vienen y le hablan al rey. Ellos se podían distinguir en medio de la multitud, iglesia, y ¿sabe por qué estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, se podían distinguir? Iglesia, porque cuando tú te mantienes firme en las cosas de Dios, tú vas a marcar la diferencia, tú te vas a distinguir en medio del común y corriente. Porque mucha gente cree que no, es que esto es muy común, esto es común y corriente, no hay problema el que nos postremos o el que hagamos esto o aquello. Si tú eres diferente, tú te vas a distinguir. Amén. No podemos dar adoración a nada que pretenda ocupar el lugar de Dios.
Tú y yo no podemos, iglesia, que porque es tiempo de venir a la iglesia y resultó algo para hacer, y entonces si nosotros dejamos ese de venir a la iglesia, de hacer lo que al Señor le agrada para ir a hacer otras cosas, eso es adorar y poner esas cosas en lugar de Dios. Entonces no podemos dar adoración a nada que pretenda ocupar el lugar de Dios. Y yo era uno de ellos, iglesia. Y no sé cuántos recuerdan, yo nací en un hogar cristiano, pero a la edad de pronto de 14, 15 años, yo me aparté de los caminos del Señor, no a hacer nada malo, no a beber, no a fumar, no a nada, porque no sea que saben esas cosas. Lo que yo me aparté fue por el fútbol, a jugar fútbol. Yo era un fanático, un adicto del fútbol. Y me aparté de ello, y a veces aún estaba así el día lloviendo, y entonces yo decía, no hay partido hoy, no hay forma de ir a jugar. Entonces de pronto a veces llegó ocasiones en que yo me organizaba para irme para la iglesia, pero cuando yo iba con mi Biblia allí de pronto a coger el bus, alguien me decía, venga, tenemos un partido ahora a las 11, entonces inmediatamente yo dejaba la Biblia y me devolvía a cambiarme, a ponerme mis guayos, mi ropa deportiva para ir a jugar fútbol. Entonces vemos que yo estaba allí dándole la adoración al fútbol, postrado allí ante el fútbol, estaba dando ese primer lugar al fútbol, hasta que un día el Señor me llamó, y digámoslo así, me llamó a cuentas, porque un día tuve una lesión, no severa, porque igual puedo seguir jugando, pero yo ese día le dije, Señor, cuando haya tiempo, y el fútbol no es malo, el fútbol no es malo, lo malo era lo que yo estaba haciendo, poner el fútbol por encima de Dios. Amén. Entonces a veces, iglesia, nosotros de una u otra manera, a veces adoramos cosas por encima de Dios de una manera inconsciente. No podemos dar adoración a nada que pretenda ocupar el lugar de Dios. En una ocasión el Señor Jesús estaba ayunando en el desierto, 40 días y 40 noches estuvo ayunando, y dice que luego salió del desierto y se le apareció el tentador, se le apareció allí Satanás con ciertas tentaciones, y una de ellas, iglesia, una de las tentaciones que Satanás le hizo, diablo mentiroso, Conchus, que venía a tentar a nuestro Señor Jesús, le dijo, lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te lo entrego si postrado me adoras. Él quería la adoración de nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí, Mateo 4:10, el Señor le dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Iglesia, solo a Él es la alabanza y la adoración. No podemos nosotros adorar nada más. Nosotros como cristianos, tú y yo, iglesia, como hijos de Dios, tenemos que rehusar adorar dioses falsos. Porque el fútbol, como les dije, no es malo, pero para mí eso se había convertido en un Dios. Estaba por encima de Dios y yo lo había hecho un Dios. Y esos son los dioses falsos, y no podemos adorar a dioses falsos. Así tú y yo seamos amenazados, porque cuando lo hacemos, Dios se manifiesta en gloria y viene a nuestra salvación, viene a nuestro rescate. Amén. Cuando tú y yo somos firmes en la alabanza y la adoración a Dios. El segundo punto, iglesia, Dios se manifiesta en el momento preciso. Dios se manifiesta en el momento preciso, y dice la palabra de Dios, verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoráis la estatua que he hecho?
porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Iglesia, Dios se manifiesta en el momento preciso. Vemos como el rey, lleno de ira allí y enojo, piensa: ¿cómo es posible que los hombres que están en mis negocios no me obedezcan? ¿Cómo es posible eso? Por eso Nabucodonosor se llenó de ira, de enojo, y dice: tráiganme a esos jóvenes, tráiganme a Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando lo traen a su presencia, él les dice: ¿es verdad que ustedes no adoran ni honran a mi Dios ni la estatua que les he levantado? ¿Es verdad eso? Iglesia, y entonces viene allí y como queriendo darles una segunda oportunidad, les dice: ¿están dispuestos a hacerlo al oír los instrumentos? O sea, les está dando una segunda oportunidad. Venga, ¿están dispuestos a que vamos a volver a tocar los instrumentos y ustedes se van a postrar? Iglesia, ¿sabe una cosa? El diablo, Satanás tratará de convencerte, Satanás tratará de usar cualquier artimaña para que te rindas ante él. Por eso Nabucodonosor lo reta diciéndolo: están allí dispuestos, porque si no lo hacen, ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano? Iglesia, Satanás usará cualquier artimaña para hacerte caer. Le dice: no hay Dios capaz de librarte de mi mano, Sadrach, Mesach y Abednego. Iglesia, esas son las artimañas que usa el enemigo. Cuando tú a veces rehusas adorar lo que él quiere que adores, él viene y, entre comillas, allí digámoslo, te quiere dar una segunda oportunidad. Está bien, está dispuesto, vamos a hacer otro ensayo, vamos a tocar los instrumentos y estar dispuesto. Y entonces él va a seguir allí queriendo hacerte caer de una u otra manera. Iglesia, pero hay que permanecer firme. Satanás ha levantado su imagen por todos lados y te quiere intimidar. Porque mira la intimidación de Nabucodonosor a estos tres varones. Les dice: están dispuestos a postrarse, porque si no, van a ser echados al horno de fuego. ¿Y qué Dios? Mire la amenaza: ¿qué Dios podrá librarnos de mi mano? Satanás quiere intimidarte. Él te dice: estar dispuesto para que oír la orden te postres. ¿Estás dispuesto a hacer lo que te mando? Iglesia, el diablo utilizará lo que más te afecte para que tú te rindas. Pero yo hoy te digo, iglesia, resiste. No sé cuántos se acuerdan en las predicaciones del pastor por mucho tiempo: la resistencia, la base del vencedor. Amén. Iglesia, si tú resistes, tú vas a ser vencedor. Si tú resistes, tú vas a salir victorioso. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: ¿sabe una cosa, rey? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Él le dice: están dispuestos, porque si no, van a ir al horno. Están dispuestos. Y la respuesta de ellos es: rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque mi Dios nos librará de tu mano. Y si no lo hace, porque ellos también dijeron: Dios nos puede librar porque Él es todopoderoso, pero en caso tal de que no nos libre, tampoco nos vamos a postrar ante tus dioses. Amén, iglesia. No nos vamos a postrar. Dios puede librarnos, pero en caso tal de que no lo haga, no porque no puede, sino porque Dios obra conforme a su voluntad. Y ellos le dicen: si no nos libra, tampoco adoraremos. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Y yo te digo, iglesia, hoy estás viviendo uno de los momentos más difíciles de tu vida. A veces, iglesia, me recuerdo en estos días que estábamos acá en la oración y antes de la oración estábamos allí en una conversación y recuerdo que Marcela dijo: hoy fue un día muy agitado para mí. Me quedó sonando eso cuando dijo: uno de esos días que uno quisiera pasar por alto, uno de esos días que uno quisiera borrarlos de la historia, de no vivirlos. Iglesia, estás viviendo uno de esos momentos. Te sientes presionado por todos lados a causa de tu fe, porque, iglesia, muchas veces, porque somos cristianos, a veces nos hacen allí de pronto charlitas bastante malucas, bastante incómodas, y mucha gente, para evitar eso, acceden más bien a lo que ellos quieren, las artimañas de Satanás. Tienes miedo de tomar una decisión porque está en juego tu empleo, tu matrimonio, tus negocios. ¿Sabe una cosa, iglesia? Estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban enfrentados a tres dilemas. Primero, tenían que guardar su posición. Ese era el primer dilema, guardar su posición, porque ellos eran administradores de los negocios en Babilonia. Ellos le administraban los negocios a Nabucodonosor y ahora no le estaban obedeciendo a él. Entonces, mire, en el problema, en el dilema que estaban ellos allí enfrentados. Lo otro era guardar sus intereses ante el mundo. Eran hombres reconocidos en toda la provincia de Babilonia, que eran hombres de bien. Tan de bien eran que Nabucodonosor los había puesto como administradores de sus negocios. Y el otro dilema, el tercero, era que ellos necesitaban evitar el sufrimiento. Necesitaban evitar ser echados al horno o fuego ardiente. Y saben una cosa, iglesia, ellos pudieron haber dicho, como dice el refrán allí: bueno, mejor es un perro vivo que un león muerto. ¿De qué nos sirve a nosotros estar allí en el horno, ser quemados? Ahí se acabó todo. Pero saben una cosa, iglesia, ellos pudieron haber pensado: todo el mundo lo está haciendo, ¿en qué nos afectará esto a nosotros? Si todo el mundo, si ellos miraban y veían que toda la provincia estaba allí postrado ante esa estatua, ellos pudieron haber pensado: ¿en qué nos afecta esto a nosotros? Nadie nos está viendo, todos están postrados, entonces nadie nos puede juzgar porque nosotros también lo hagamos. Que muchas veces, iglesia, pasa en otras iglesias de otros mundos, mucha gente que porque nadie lo está viendo, entonces acceden a cosas que no deben. Muchas veces creemos que porque la mayoría lo hace, entonces no hay problema. Toda la provincia está postrada, quiere decir que es normal, no hay problema si la mayoría lo está haciendo. Pero sabe una cosa, iglesia, no siempre la mayoría tiene la razón. Porque ese es el decir, ese es el dicho de nosotros: la mayoría tiene la razón, amén. Pero con el Señor no es así. ¿Sabe por qué, iglesia? Les voy a demostrar que la mayoría no siempre tiene la razón. En Números capítulo 14, Dios le dice a Moisés: escoge 12 varones, un varón de cada tribu, y envíalos a reconocer la tierra que les voy a entregar. Son los 12 espías. Y dice que Moisés los selecciona y los envía. Cuando ellos regresan después de un tiempo de reconocer la tierra, 10 de ellos, iglesia, 10 de ellos, 10 de 12. Esos 10 equivalen a un 83.33%. El 83.33% traen un reporte negativo diciendo: no, allá están los hijos de Aná, esos gigantes, hombres, mejor dicho, nos veían a nosotros como langostas, como grillos allí. Las ciudades son fortificadas, son amuralladas, no podemos allí nosotros contra ellos. Decía un 83.33%. Pero se levantaron dos, Josué y Caleb.
un 16.66%, una minoría. Y estos hombres en el versículo 6, ellos dicen que sí pueden, y entonces dice Números 14:6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Iglesia, mire, allí 10 decían, a nuestro parecer nosotros éramos como langostas para ellos. Pero mire lo que dice Josué y Caleb: venga, vamos. ¿Y sabe qué? Nosotros nos comemos esos gigantes como pan. Mire la diferencia, iglesia. Entonces, estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, pudieron haber dicho: toda la provincia está allí postrado, ¿qué tiene que nosotros también nos postremos? Iglesia, ¿se imagina usted que estos dos hombres, Josué y Caleb, hubiesen pensado de esa forma? Bueno, estos 10 dijeron que no se podía, ¿qué vamos a hacer nosotros contra ellos? Pero no, iglesia, ellos se levantaron, aunque fuera una minoría, ellos se levantaron, ellos marcaron la diferencia. Amén. Por eso, iglesia, tú y yo no podemos dejarnos influenciar, porque nosotros somos muy dados a buscar lo mejor en cada situación. Pero sabe una cosa, iglesia, si nosotros queremos impactar el mundo, debemos ser diferentes. Amén. Si tú quieres impactar algo, tienes que ser diferente, no puedes ser del común y corriente. Entonces las palabras de estos jóvenes fueron al rey: no tenemos que responderte, porque Dios puede. Ellos le dijeron: nuestro Dios nos librará. Dios puede librarnos. Iglesia, pero me encantan esas palabras cuando ellos le dicen Dios puede. Ellos sabían que Dios tenía el control de sus vidas, pero también añadieron allí: y si no nos libra. ¿Sabe esa palabra? Y si no, con eso estaban ellos demostrando la soberanía de Dios, lo soberano que era Dios. Dios puede, porque Dios es Jehová, Shaddai, el Todopoderoso, Él todo lo puede. Amén. El problema no está en si Dios puede, sino en si Dios quiere, porque Dios lo puede todo, pero Dios quiere obrar, y Dios obra con los que le son fieles. Amén. Tercer punto, iglesia: por tu fidelidad y perseverancia al Señor, tus enemigos serán avergonzados. Verso 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Iglesia, ¿cómo sería la forma de calentar ese horno que dice que los hombres vigorosos, fuertes, cuando alzaban a estos jóvenes para echarlos allá, dice que las llamas los mató a ellos? O sea, eso fue algo impresionante, iglesia. El rey Nabucodonosor dio la orden que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y por eso él sabía, y por eso dice que llamó a hombres muy vigorosos para que atase a estos jóvenes y los lanzaran al horno de fuego. El problema no era nada fácil para estos jóvenes, pero estos hombres, iglesia,
Estos jóvenes no salieron huyendo, estos jóvenes no dieron vuelta atrás, no echaron reversa a sus palabras. Ellos se mantuvieron firmes en su posición. Ellos se mantuvieron allí firmes, resistiendo. Iglesia, y Sadrach, Mesach y Abednego sabían el compromiso que ellos tenían con Dios. Por eso ellos no echaron reversa. Por eso ellos, cuando los ataron, ellos no salieron huyendo, no dijeron, bueno, rey, denos otra oportunidad. No, se mantuvieron allí por un compromiso que tenían con Dios. Y ellos sabían, iglesia, que Dios estaba trabajando para librarnos de las llamas. Ellos sabían que Dios nos va a librar de estas llamas, y si no lo hace, pues que no nos libre, pero tampoco honramos los dioses falsos. Por eso, iglesia, cuando estos hombres vigorosos los lanzaron, ellos murieron a causa de las llamas que ellos mismos habían encendido. Esos mismos hombres habían encendido las llamas para Sadrach, Mesach y Abednego, y fueron ellos los que fueron víctimas de esa llama. Por eso yo te digo, iglesia, si tú crees en el Señor, si tú confías en el Señor, prepárate para ver a tus enemigos que intentan destruirte caer en sus propias trampas. Tus propios enemigos caerán en esas trampas que han hecho para ti. Ese fue el caso allí en Esther capítulo 7. Dice que había un hombre que tenía odio y había rencor allí contra el pueblo judío y quería acabar con el pueblo judío, quería matar todo este pueblo. Era Amán, un eunuco del rey. Y había un hombre allí llamado Mardoqueo que se sentaba a la puerta y el que le decía a Esther, venga, abogue, a la reina Esther, abogue contra el rey para que nos libre, para que perdone nuestra vida, que tenga misericordia del pueblo. Y este hombre allí ensañado, entonces le cogió mucho odio, mucha rabia a Mardoqueo, y sabe, construyó una horca para colgar a Mardoqueo. Y cierto día Mardoqueo habló en favor del rey por un atentado, digámoslo así, que le iban a hacer al rey, y fue y le hizo saber al rey. Entonces el rey, un día en gratitud a Mardoqueo, lo hizo pasear por todo el pueblo y que pregonaran todas las cosas buenas de él y todo ello. Y dice que se levantó, Esther 7:9, dice que se levantó un hombre y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó así la ira del rey. Miren, Amán hizo esa horca para colgar a Mardoqueo, y después el rey le dice, no, cuelguen a Amán allí. Entonces, iglesia, prepárate para ver a tus enemigos caer en las mismas trampas que ha preparado para ti. El enemigo ha querido matarte a la pereza, al conformismo. El enemigo ha querido atarte a la enfermedad, a la pobreza, a una tibieza espiritual. Y muchos iglesias lo permiten. Allá en otras iglesias, muchos permiten que el enemigo los ate. Incluso otros ya están atados allí esperando que los problemas pasen. Pero yo te digo una cosa, iglesia, los problemas no pasan, los problemas se vencen. Amén. Tú no te puedes sentar a esperar que este problema, esta dificultad pase y me voy a sentar aquí quietecito a que pase. El problema hay que vencerlo. Amén. Si eres fiel a Dios a la hora de la prueba, Él te librará. Si tú le eres fiel a Dios en medio de la prueba, Él te usará para bendecir a otros. No te quedes atado al problema. Confía en Dios y Él te librará. Y tú saldrás fortalecido. Tú vas a salir fortalecido. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú eres fiel a Dios y no te quedas atado al problema y confías en el Señor te va a fortalecer y te va a librar de todo problema, de toda preocupación.
Y el cuarto y último punto, iglesia, es saliendo en victoria de las pruebas. Saliendo en victoria de las pruebas, y terminamos allí leyendo el versículo 27, dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y el rey dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor a fuego tenía. Iglesia, los 3 jóvenes entraron al horno de fuego. Ellos entraron allí al horno de fuego atados, con su ropa, su calzado. Pero ¿saben una cosa, iglesia? Dice la palabra de Dios que no se quemó su ropa, que su calzado no se quemó, nada, ni su cabello siquiera se quemó. Lo único, iglesia, lo único que se quemó cuando ellos fueron allí lanzados fueron las cuerdas con que estaban atados. Fue lo único, porque el rey dice que yo veo allí a esos varones que se pasean sueltos. Yo vi la orden de que los echaran atados. Eso nos da a entender que lo único que se quemó allí en el horno fueron las cuerdas con que estaban atados. Iglesia, y recuerda, Satanás es el hombre fuerte. Él es quien te ata. Él quiere atar tu economía, tu familia, tu trabajo, tus estudios. Y Él quiere atarte con esas amenazas, Él quiere atar tu ministerio. Pero sabemos que todas esas ataduras, iglesia, que el hombre fuerte ha puesto sobre algunos, son quemadas por el poder de la unción en el nombre de Jesús. Amén. Esas ataduras serán quemadas. Y dice allí la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor se levantó apresuradamente. Cuando el rey ve que esos hombres vigorosos lanzan allí a Sadrach, Mesach y Abednego y ellos caen muertos por las llamas, dice que él se levantó apresuradamente a mirar allí, no sé, por el vidrio, qué sé yo, pero se levantó allí espantado y dijo: si estos hombres a cierta distancia que fueron quemados, ¿cómo estarán aquellos allá adentro? Entonces se levantó apresurado para mirar allí. Y fue tan la sorpresa y el espanto que él ahí mismo reunió a todo el consejo. Le dijo: vengan allí todos los principales, dice que sátrapas, concejales y todos allí. Y les dijo: ¿no echaron a 3 en el horno? Y yo dije que los echaran atados, no los echaron atados. Y les dicen: sí, rey, así fue. Y él dice: es que yo veo a 4 hombres paseándose en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Ustedes echaron a 3 y yo veo 4 hombres allí. Y los echaron atados y los veo sueltos. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Pero no, iglesia, no es semejante al hijo de los dioses. Es el mismo Dios que estaba en medio del horno de fuego. Era el mismo Señor que estaba alrededor de estos 3 jóvenes para protegerlos, para guardarlos, para librarlos de las llamas. No es semejante al hijo de los dioses. Es el mismo Dios que había descendido. Es el mismo Dios que estuvo con Adán en el huerto del Edén, el mismo Dios que caminó con Enoc, el mismo Dios que habló con Noé, que estuvo allí con Josué en las murallas de Egipto, el mismo Dios que habló con Noé, que habló con Moisés en la llama. Ese mismo Dios ahora había abierto los portales celestiales y había descendido para entrar al horno de fuego,
a proteger a sus hijos, a proteger a sus siervos. Iglesia, y hoy el Dios Todopoderoso abre los portales celestiales y desciende a este lugar. Si tú tienes problemas, si tú tienes dificultad, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, hoy desciende en tu ayuda para librarte, para protegerte, a cubrirte de las llamas del problema, de la dificultad, a romper toda atadura que hay en tu vida. Amén. El Señor abre hoy los portales celestiales y desciende en tu favor si tú le eres fiel. Amén. Eso lo puede ver tus enemigos, iglesia. Tus enemigos pueden ver cómo el Señor desciende a tu favor, cómo el Señor te cubre, cómo el Señor te protege. Eso lo podían ver tus enemigos. Eso fue lo que vio el rey Nabucodonosor. Ahora la pregunta, iglesia, es: ¿qué vio el rey Nabucodonosor cuando dice que se levantó apresuradamente a mirar allí? ¿Qué vio aquel hombre? Vio a 4 varones. Habían echado 3 y él vio 4. Eso demuestra que no estaban solos. Iglesia, tú no estás solo en medio del problema. Tú no estás solo en medio de la dificultad. El Señor está contigo. Nabucodonosor dice: el cuarto es semejante a los dioses. ¿Qué vio Nabucodonosor? Dice que los vio sueltos. Iglesia, no hay cadena, no hay lazos, no hay ataduras, no hay maldición que nuestro Dios no pueda romper. ¿Sabe por qué? Porque Él es todopoderoso y no hay nada que Él no pueda hacer. Número 23, iglesia, dice: porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Y me gusta mucho cuando, como lo dice allí la traducción lenguaje actual, número 23, lenguaje actual, dice: no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Miren lo bueno que Dios ha hecho por él. Amén. Iglesia, o sea, no hay nada que pueda funcionar en contra tuya que Dios no pueda disolver, que Dios no pueda romper. No hay maldición, no hay pobreza, no hay atadura, no hay dificultad que Dios no tenga solución allí. A Dios no se le cae el cabello allí de preocupación porque, mi hijo tiene allí un problema y se me salió de las manos. ¿Cómo hago para ayudarlo en ese problema? No, iglesia, no hay nada que el Señor no pueda. Por eso dice que Nabucodonosor los vio sueltos. El Señor puede romper cualquier maldición, iglesia. Nabucodonosor los vio que se paseaban, dice: pero es que yo veo a 4 hombres sueltos que se pasean en el medio del horno de fuego. Veo a 4 hombres que se pasean. Iglesia, estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno de fuego estaban de paseo. Se paseaban de un lado a otro. Ellos estaban siendo consolados en medio de la tribulación. Por eso yo te digo, iglesia, los problemas no pasan, los problemas se vencen. No te sientes a esperar que tu problema se resuelva por sí solo. Empieza a pasearte, empieza a estar de paseo en medio de ese problema, en medio de esa dificultad. No hay nada que dure toda la vida. Esa aflicción, esa enfermedad, ese problema no es de por vida. Tú solamente estás en él de paseo. Amén. Estos hombres estaban allí paseándose. Eso era lo que veía Nabucodonosor. Estaban de paseo. Y lo otro fue que los vio en medio del fuego, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, iglesia, y en medio de tus enemigos. La misma presencia de Dios transforma las circunstancias adversas en bendición. Transforma las circunstancias adversas, y aquellos que se paseaban sin sufrir ningún daño saldrán victoriosos. Amén. Entonces mire que Él los vio allí en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Sabe qué podemos ver allí, iglesia? La cobertura de Dios en todo tiempo. Sé fiel al Señor y Él te va a cubrir, Él te va a rodear en todo tiempo, y nada ni nadie podrá tocar.
¿Sabe por qué? Porque el Señor viene a nuestro rescate. Dice Isaías 43, 2, 3, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén, iglesia. ¿Cuánto lo creen? El Señor es nuestro Salvador. Sadrach, Mesach y Abednego sabían eso, y por eso cuando ellos son lanzados, ellos dicen: no hay problema, Jehová, el Dios nuestro, el Santo de Israel, es nuestro Salvador. Y por eso ellos le dicen al rey: ¿sabe una cosa, rey? Dios puede salvarnos, y si no lo hace, igual no te obedeceremos. No vamos a contaminar nuestras vidas, nuestra alma, no vamos a contaminar en nuestra integridad, postrándonos ante tu estatua. Iglesia, Dios, el Santo de Israel, es tu Salvador. El cuarto personaje, iglesia, ese cuarto personaje siempre estará presente en medio de su pueblo. Ese cuarto personaje está en este lugar para protegerte, para bendecirte y para salvarte. Amén. Estos hombres, iglesia, no fueron librados del horno. Ellos llegaron a estar dentro del horno. Dios no los libró del horno, Dios los libró de las llamas. Amén. Entonces, a veces, iglesia, Dios a nosotros nos libra de las llamas ardiendo. En ocasiones Dios a nosotros no nos libra del horno. A veces Dios permite que nosotros entremos a las pruebas, a las dificultades. No nos libra de que entremos en esas dificultades, en esos problemas. Dios nos libra desde el fuego. Dios nos libra desde que caigamos. Dios nos libra desde que Satanás venga y haga daño a nosotros. Pero las pruebas, Dios puede permitir que entremos a las pruebas, porque es en el desierto, es en el horno, es en medio de las pruebas que tú y yo seremos probados. Amén. Entonces, estos hombres, Dios no los libró del horno, los libró de las llamas del fuego. Cuando el enemigo quiere detenerte y te mete en grandes dificultades, muchas veces de pronto se piensa: ¿dónde está Dios? Porque muchas veces sucede. Yo he hablado con personas allí que están en problemas, dificultades, y le dicen a uno: pero ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde están sus promesas? ¿Sabe una cosa, iglesia? No te preocupes, porque cuando Dios permite que el calor de las llamas llegue a lo máximo, es porque algo mejor está preparando para ti. No te preocupes si Dios permitió que entraras a la aflicción, a la dificultad. El Señor está trabajando, el Señor está obrando a tu favor. Algo mejor viene para ti. Amén. Dice Romanos 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es que cuando dice todas las cosas, sean buenas o sean malas, todo eso va trabajando junto y el resultado será algo bueno para tu vida. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Amén. Mire allí, por ejemplo, la historia de José, que yo creo que nos la han contado desde niños. Dice que José fue vendido por sus hermanos. Mire, allí empieza la vida de José, bastante dura. Fue vendida por sus hermanos como esclavo para Egipto. En Egipto lo acusan falsamente y a José lo meten a la cárcel. ¿Qué hay de bueno en eso? Lo venden los hermanos y luego lo meten preso. No hay nada bueno en eso. Pero ¿sabe una cosa, iglesia? Dice que allí en la cárcel él interpreta los sueños, y cuando esos presos salen, lo hacen saber ante Faraón. Lo hace saber uno de ellos que vivió, el otro, Josué le interpretó que moría. Lo hace saber ante Faraón, y Faraón lo manda llamar de la cárcel, le interpreta un sueño y luego lo pone gobernador de Egipto. Romanos 8:28, iglesia. Todas las cosas nos ayudan a bien. Si a José sus hermanos no lo hubiesen vendido, pues José no hubiese sido gobernador de Egipto. Si no entra a la cárcel, no hubiese sido gobernador de Egipto. Pero mire que Dios obra y todas las cosas nos ayudan a bien.
Dios está al tanto de tu vida, iglesia. No te preocupes. Dios está al tanto de tu vida. Cuando entres en el horno de fuego, las llamas no te consumirán, porque algo mejor viene para ti. Estos tres hombres, cuando salieron, iglesia, fueron engrandecidos en Babilonia. En medio de esas dificultades, iglesia, dele gracias a Dios. Gracias a Dios, porque el Señor nos dice: dan gracias a Dios en todo y por todo. Dele gracias a Dios, porque algo mejor Dios está preparando para ti. Estos jóvenes fueron echados al horno ardiente. Iglesia, fueron echados al horno ardiendo por no postrarse ante la estatua, pero ellos fueron librados de las llamas. ¿Sabe, iglesia? Porque es que el Señor no está en medio de la estatua, el Señor está en medio del horno. Allí es donde el Señor nos protege. No está en medio de la estatua, el Señor está en medio del horno, y nosotros, iglesia, tú y yo debemos optar por estar donde esté el Señor. Amén. No te postres ante ningún Dios falso. El Señor no está allí en medio de esos dioses. Y lo último, iglesia, ya es que quiero decirles: ¿no te parece hermoso que nosotros mismos podamos escuchar de voz de nuestros enemigos las mismas palabras que de pronto dijo allí Nabucodonosor cuando vio a estos hombres sueltos y paseándose en medio del fuego allí? Cuando entraron al fuego, esas palabras que él pregonó a gritos, donde dice: no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Y Nabucodonosor hizo pregonar eso en toda la provincia de Babilonia. Verso 29: no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Iglesia, no hay otro Dios que te pueda salvar de tu problema, de tu dificultad, como el Santo de Israel. Iglesia, y allí hay algo que a mí me llama bastante la atención, y es que la Biblia no registra que estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, hayan visto al cuarto personaje. Yo no sé si lo vieron allí o no lo vieron, no lo registra la Biblia, pero lo que sí dice fue que Nabucodonosor lo vio. Amén. Nabucodonosor lo vio. Por eso, iglesia, no importa si tú no ves a Dios en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, en medio de lo que estás pasando. No importa si no lo ven, lo que importa es que tus enemigos sí lo están viendo. Tus enemigos sí ven a Dios en medio de tu problema, de tu dificultad. No interesa si lo ves, porque ya sea que lo veas o no lo veas, Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces no interesa, a veces decimos: pero ¿dónde está Dios? Dios está obrando. Y si tú no lo estás viendo, tu enemigo sí lo está viendo. Satanás sí lo está viendo. Si Satanás te metió en la prueba, él está viendo que Dios está obrando. Dios jamás deja desamparado a los que depositan su confianza en Él. Iglesia, entonces no te preocupes si tú no ves a Dios en medio de la dificultad. Dios está obrando, porque Él a nadie que pone su confianza en Él desampara. Amén. Y termino ya, iglesia, con este versículo, 1 Samuel 2:30, donde dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en mí. Iglesia, si tú honras al Señor, el Señor te va a honrar. Si tú te postras ante Dios Todopoderoso, a los pies de Cristo, el Señor te va a honrar. Pero si tú te vas a postrar ante la estatua de Nabucodonosor, dice la palabra de Dios, que el Señor te tendrá en poco. Sadrach, Mesach y Abednego, iglesia, entraron al horno de fuego, pusieron la confianza en el Señor, estuvieron dispuestos a entrar al horno de fuego, pero con la confianza puesta en el Señor los libró, el Señor los honró. Y Nabucodonosor los engrandeció aún más en la provincia de Babilonia. Yo le invito a que se coloque en pie, iglesia, por un momento.